Cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Ovulus contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención.
Microbicin Forte Ovuls. Contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días a esa gente que nos está viendo por Noticias Digital. Ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Quintana, con quien vamos a revisar un tema, yo creo que un poco delicado, para mí bastante delicado, sobre una pregunta muy puntual, mi querido doctor Quintana. ¿El señor presidente de la República es un dictador? ¿Usted qué opina sobre esos comentarios últimamente también vertidos por un expresidente de la República como lo fue el doctor Osvaldo Hurtado? Muy buenos días desde Noticias Digital, mi querido doctor Quintana. Magíster, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio estar y compartir pantalla con usted. Un saludo para toda su audiencia. Bueno, obviamente es una narrativa que se quiere imponer, que carece de todo sentido, estrictamente de lo funcional del Ejecutivo. Quiero empezar diciendo que tal vez esta narrativa, este tema de esta opinión que ha dado, pues, señor expresidente, obedece a otras situaciones, más no a temas de las instituciones democráticas que forman parte de la estructura o de la superestructura del Ecuador. Estamos hablando de la Asamblea. Primero, ¿quiénes están en la Asamblea? Están representados, pues, evidentemente, la mayor parte de los ecuatorianos, en su conjunto, o sea, los que están habilitados para votar. Entonces, dentro de ese esquema, pues hay diferentes partidos políticos. Desde ahí ya no podemos descartar por completo que habría una dictadura. Solo sería el caso de una dictadura que el señor presidente, de alguna u otra manera, elimine la Asamblea y se declare, pues, gobernante eterno sin la legislatura, ¿no? Por otro lado, está también la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Más allá de eso, también tenemos el Consejo Nacional Electoral. Entonces, obviamente hay un control, hay un balance que funciona y que está comenzando realmente a funcionar dentro del Ecuador, sus instituciones. ¿Por qué tal vez se pueden decir estas situaciones? Yo diría que no es por acaparamiento de poder, porque no funciona así. O sea, el señor presidente actúa con las instituciones que la Constitución le dice, con las facultades y atribuciones que la Constitución le otorga. Si se sale de esa partitura, si se sale de esa línea, se podría hablar de incumplimiento de funciones y deberes o irse más allá. Pero bajo ningún concepto podemos pensar de que se habla de ser un dictador. Partiendo por un ejemplo sencillo, no sale los sábados dictando sentencias, como anteriormente pasaba, teníamos un presidente que todos los sábados dictaba sentencias o iniciaba sumarios de toda índole, y daba las disposiciones y se declaraba que era el jefe de todas las instituciones del Estado. El capo de Tutti Capi. Sí, entonces, evidentemente, este control, este diseño, de alguna manera nadie ha dicho que no funciona. Todo lo contrario, el poder tiene que ser repartido, distribuido a través de las diferentes instituciones. Y así está funcionando. Y que el carácter y la forma de gobernar le incomoda, y tiene una característica muy importante, que es una lucha constante, sostenida, en contra del crimen organizado y todas sus manifestaciones. De que el crimen organizado, en todas sus manifestaciones, me refiero a corrupción, delitos de toda índole,
narcotráfico, están siendo golpeados en su economía, están siendo golpeados en sus estructuras que las tenían pues perfectamente diseñadas, implantadas hasta en las instituciones del Estado. Entonces, evidentemente, por ahí vendrán las quejas y obviamente se hacen eco de que tal vez una línea fuerte de gobierno pueda ser interpretada por estas personas y trasladar ese tipo de comentarios, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Juan Carlos. Sin embargo, a mí me preocupan algunas, no una solamente, sino algunas cosas que vienen por detrás. Primero, pues, de la persona, obviamente, el doctor Osvaldo Hurtado, a quien pues se lo respeta, primero por su edad, segundo por su conocimiento, no vamos a decir pues que no tiene un conocimiento o un bagaje, y definitivamente porque fue expresidente de la República. De manera circunstancial, sí, porque él viene pues posterior al fallecimiento del presidente electo o del presidente que fue electo por elección popular, valga la redundancia, eh, Jaime Roldós, cuando se nos viene pues el advenimiento de la nueva democracia, pero más allá de poner sobre la palestra al doctor Hurtado, me lleva a los temores que algo hay detrás. El doctor Hurtado, pues, más allá de que es muy tinoso o muy específico en decir sus cosas, no las dice por gusto. El tiempo en el cual lo está diciendo no es por gusto. Las estructuras que veo, ojalá que me equivoque, pues yo como a veces le digo, aunque a mí me gustan las encuestas y me gusta acertar, y trabajo para acertar con lo que yo propongo, si hay temas en los cuales quisiera equivocar. Y este es uno de ellos, porque yo cuando veo que el doctor Hurtado comienza pues a moverse dentro de un tinglado, veo como que ya hay una estructura, no solamente de él, sino una estructura fuerte por detrás, obviamente apadrinada en la sierra específicamente, para ser más, o sea, no es que soy regionalista en lo absoluto, pero por ahí más o menos veo las cosas o siento las cosas y el motivo es claro, no es para coadyuvar a que una administración o un gobierno se solidifique, sino todo lo contrario. Entonces, llamar pues criptodictador, porque esa fue la palabra específica del señor doctor Hurtado, en plena etapa, podríamos decir, aunque no estamos oficialmente en campaña electoral, tenemos pues una contienda electoral intermedia que es muy importante para el señor presidente, independiente de que él no va a ser actor principal porque él está en funciones y una elección presidencial pues se viene recién en el año 29. Para él es muy importante porque marcaría o no pues un quiebre según los resultados que se den este 29 de noviembre. Pero como le decía mi querido doctora, para mí hay el temor de que se está gestando u orquestando algo por detrás. ¿Qué va a ser? Lo único que le pudiera confirmar es que si se da algo no va a ser nada bueno. O sea, no va a ser nada para beneficiar al país, para beneficiar o tratar de solidificar como ecuatorianos una postura que todavía yo considero que está bien, porque se está tratando de atacar a lo que se debe atacar y que muchos gobiernos no les dieron la gana de hacerlo, aún teniendo las mismas posibilidades que tiene el gobierno actual, porque tuvieron pues todo el apoyo ciudadano que tiene el gobierno actual. Incluso el gobierno del señor Correa, creo yo que tuvo hasta más control de muchas cosas que este gobierno no lo tiene.
Sin embargo, pues lo que se hizo es se abrió las puertas al narcotráfico, se abrió las puertas a nombre de la ciudadanía universal eh, a ciudadanos extranjeros. No voy a priorizar a todos, no voy a decir de que todos fueron malos, pero sí vino gente mala al país. Entonces, mi querido doctor, ese es mi temor, o sea, mi temor de que más allá de salir por televisión a decir que estamos en una dictadura o en una criptodictadura o lo que tú quieras, tiene un motivo específico y no creo que sea de los mejores. ¿Usted qué opina sobre eso? Coincido en que forma parte de algún tipo de estrategia. eh, Forma parte, es uno de los que implantan, una de las personas que pudo haber implantado la idea para que comience a ser debatida, comience a ser repetida, comience a ser analizada y que genere una tendencia y una narrativa se instale. Efectivamente, mire, yo lo veo de esta manera. Coincido plenamente y dejando de lado la criminalidad, los agentes de la criminalidad, los representantes de la criminalidad. También hay grupos de poder, también hay grupos de poder que están muy acostumbrados eh, al reparto, están muy acostumbrados al manejo detrás del poder, al chantaje político. Entonces, te topas con un presidente primero que sale de la escala completamente de la edad. Me imagino, los caudillos de estos grupos de poder pasan los 50, 45, 50 años, tranquilamente. Entonces, ¿qué es que resulta? Que tienes a un presidente joven con otras ideas, con otro tipo de carácter y con una determinación más que resaltable, lo positivo diría yo, lo digo yo. Entonces, este tipo de práctica que venía teniendo el Ecuador, vamos a poner el ejemplo del señor presidente Moreno y el señor presidente Lazo, prácticamente no pudieron gobernar. Prácticamente fue algo por un caos. ¿Por qué? No, un caos no solo estamos hablando por la criminalidad, estamos hablando por Hay que decir las cosas en claro, estuvieron secuestrados. secuestrados, así es. Entonces, definitivamente no han podido secuestrar a este presidente. Y una herramienta más es la desestabilización, ¿no? Yo casualmente, que ya a este punto, yo le explicaba ayer a una persona y le decía, mira, si estuviéramos en otra democracia, meterse con la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa. Desestabilizar un gobierno como está acostumbrada la clase política de la oposición en el Ecuador, de por sí es un delito. No se puede pretender eh, desestabilizar ya lo intentaron de todas las maneras, ahora están tratando y están tratando de posicionar esto, pero insisto, no me refiero a las palabras del señor expresidente Hurtado, sino lo que usted bien apunta, lo que hay detrás, lo que se viene atrás, la estrategia desestabilizadora. Esto se va poco a poco, obviamente vamos a ir viendo. Ahorita ni siquiera la quilla la estamos viendo. Vamos a ver qué pasa ante las elecciones, ¿no? Son estrategias, pero que realmente el Ecuador viene acostumbrado a estrategias por mucho poco éticas, por no decir ilegales, insisto, de desestabilizar a un gobierno, atacar a la democracia, atacar a la seguridad nacional, no es poca cosa. Y no se puede, alguien que trate de defender al Ecuador, me refiero no solo a un presidente, estoy hablando de la legislatura, estoy hablando de los juzgados, estoy hablando de que trate de cuidar esto, por mucho es un beneficio para los ecuatorianos. El desestabilizador, el codicia por poder, el que tiene intereses económicos y pretende seguir teniendo el Ecuador como estaba hace menos de 5 años, pues esas son las personas que están, me imagino yo, atrás de que el Ecuador mantenga este status quo que ha tenido de hace 10 años, ¿no? Y que no lo están pudiendo lograr, entonces recurren a esta. Definitivamente concuerdo, como casi siempre, con usted, doctor Quintana, pero tratando de ir un poco más allá, porque
Yo también creo que lo que se está haciendo, no sé si estaría bien que diga ya el nivel de sedición, pero al menos está tratando de deshabilitar pues un orden constituido. Si tenemos una normativa jurídica, yo no soy de esa línea, espero ahora que por sexta ocasión voy a intentar concluir esa carrera, espero que ya no la quinta, sino la sexta sea la vencida. Pero si tenemos una normativa que permitiría perseguir a las personas que están tratando de hacer daño, porque aquí no es que le están haciendo daño al señor presidente, le están haciendo daño al país al cual el señor presidente representa porque ganó con más de 1 millón de votos de voluntad popular. Aquí no estamos diciendo que el señor vino de parte de la quinta luna de Marte y lo pusieron y lo sentaron en Carondelet. Ganó una elección. Y creo que de las últimas elecciones, o por lo menos de las últimas segundas vueltas, hay que decirlo claro, le dio una paliza a su contendor. O sea, aquí no es que ganó por medio voto, no es que ganó por menos de 1 punto, como sucedieron en los hermanos países de Colombia y Perú, sino que hubo una victoria clara. Pero ya esa mala costumbre que tenemos, que a partir del día que se sienta X persona en Carondelet, ese mismo día hay un grupo y un mayoritario grupo de gente que su función es tumbarlo. O sea, en vez de ponerte al lado de ellos a trabajar y pensar por el desarrollo y el futuro de todos nosotros, que esa debería ser la función de una persona que entra a un Estado o a una estructura gubernamental. Aquí parece que la función de la oposición, voy a ser un poco procar, es joder al otro, haga o no haga bien las cosas. En último, en los casos, mi querido doctor, cuando demuestres pues que está siendo incorrecto, hace las cosas mal, te estás desorientando, y es obligación ciudadana que reaccionemos. Pero cuando al menos se ve una intención de frenar y paralizar lo que lamentablemente nos tiene estancados como un país de tercer mundo, no entiendo. O sea, aparentemente, y ahí sí pues viene mi conclusión, que es un poco tremendista, pero aquí parece, bueno, no solamente en Ecuador, la izquierda lo que le gusta es el caos. A la izquierda no le interesa que un país esté bien, porque si estuviera bien ese país, no buscaría a la izquierda para hacer lo que ha podido hacer y no le interesa hacerlo. Señores, pero ya hay que ponernos la mano en el pecho, o sea, eso, al menos desde que yo ejerzo mi democracia a través del voto, que si no me equivoco, mi primera elección fue en el año 92. Fue la primera vez que pude, electoralmente hablando, participar en una lida electoral, pero lo hemos visto recurrentemente. Te sientas en el poder, sea alcaldía, sea concejalía, sea presidencia, sea lo que sea, y en ese mismo momento tenía a 30 personas al lado tuyo tratando de serrucharte las patas de la silla. ¿A dónde nos lleva eso, mi querido doctor? ¿Y hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando que la gente trabaje para tumbar el desarrollo de un país? Claro que sí. Importante, quisiera anotar, agregar a su comentario, de que para que se pueda pensar siquiera en una dictadura, pues tendrían que eliminarse todas las instituciones democráticas. Eso no va a pasar. Al Ecuador no le conviene. No sería reconocido ningún gobierno de facto a nivel internacional, entendiendo cómo está funcionando geopolíticamente América Latina. Entonces, bajo ese criterio, estamos
debemos descartar completamente este aspecto, ¿no? Y desde el otro punto de vista, si nos encontramos como nos encontramos, también es una deuda que las organizaciones políticas del Ecuador tienen con el Ecuador. No es menos cierto y menos importante el decir, pues, que en este cambio que se está dando generacional en la política no existe un contendor o un adversario que esté a la altura de las ideas o de los tiempos en los que nos encontramos. Estamos hablando de que venimos, tengo que decirlo porque es lo que yo creo, que los señores de Alianza País, que ahora se dicen RC, Revolución Ciudadana, convirtieron este partido en una pseudo religión. Estoy hablando de las personas, no de las cabezas, de las personas que están atrás, que siguen a estas personas, creyendo pues obviamente que en lo político existe el Mesías, y realmente pues no funciona así. Es la ciudadanía que pone a sus representantes. Entonces, ¿qué tipo de representantes hemos tenido últimamente? Entonces, bajo ese criterio, la sociedad no se ha organizado y los partidos políticos no se han reinventado para estar y tener una oposición a la altura de las circunstancias, que no necesariamente es una oposición sumisa, todo lo contrario, pero que no obedezca a una religión, que no sea que no tenga este estigma de este tipo de socialismo, y que hay, efectivamente, hay personas, pero que están tan fastidiadas o simplemente entienden que no es lo suyo ya, sino armar partidos políticos. Mire el fracaso de Creo, ese es un ejemplo, por ejemplo. Se armó, 10 años estuvo este partido que solo quería el poder, esa es mi lectura, solo quería el poder, porque una vez que terminó el poder, se terminó el partido prácticamente. Teníamos aquí estos señores de Construye y así, son temas, es una clase política no estructurada, no cimentada, no pensada a futuro, no pensada a 100 años ni a 50 años, sino simplemente coyuntural. Y eso se refleja y eso pasa a costo a la democracia. Esa es la realidad. Más allá de que el sistema de la ley que tenemos como el Código de la Democracia eh, nos tiene en este atolladero. O sea, así de simple. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, esto que no es el Código de la Democracia, sino cómo se maneja, esto ya es una discusión, pero supuestamente el derecho al voto, ¿verdad? Un derecho, con eso ejercemos nuestro ejercicio a elegir y ser elegidos, ¿verdad? Está en la Constitución, pero es una obligación. ¿Y cómo puede ser un derecho? No sé si es una obligación, explíqueme eso. Entonces, obviamente, ya dejó de ser una libertad, es una obligación, y ahí es donde las personas van y no presentan su voto razonado, bien intencionado, van porque tienen que votar. Y en esa obligación es donde entra todo este grupo de malvivientes políticos oportunistas a sentirse representados, situación que no es. Yo le apuesto a usted y a cualquiera que si quitamos la obligación que el voto sea obligatorio y que pase a ser optativo, no vamos a tener a los representantes que dicen representar a los ecuatorianos. Esa es una realidad. Quizás ahí mi doctor discrepa un poco. Ahí sí tendría que discrepar un poco porque ¿cuál es mi temor? Yo recuerdo hace muchos años, antes, bueno, casi cuando nos conocimos con usted, que yo ostentaba pues El el siglo cargo de pasado, presidente. En el siglo pasado, no, ya clarito el nuevo siglo, porque más o menos por el 2002, 2003 es que sucedió esto. Pero a ese tiempo ya habían estudios, mi querido Juan Carlos, y te hablaban que en nuestro país, y no creo que haya cambiado, solamente el 21% de la gente le interesaba la política. Solamente el 21%, y por ahí va la cosa, creo que está o subió un poquito o bajó un poquito, pero no está más arriba del 25%, que es un cuarto, o sea, es uno de cada cuatro ecuatorianos a los cuales en algo le interesa la política.
Si nos vamos al tema del voto, que jurídicamente hablando no tengo que discutir con usted en lo absoluto, es así. O sea, el derecho se convierte ya en una obligación cuando, pues, incluso punitivamente, si no vas a votar, pues, te tiran una sanción. Pero ¿qué pasaría si solamente quedamos en manos de ese 25% que nos gusta, porque a usted también le gusta la buena política, bueno, no hablemos de democracia, la buena política? Y vamos a votar en esas elecciones ya bajo el tope de que solamente uno de cada cuatro posibles votantes pueden votar. Porque le soy sincero, hasta yo, que me gusta la política, estaría pensando si iría a votar y perder un par de horas un domingo en vez de quedarme en la casa viendo televisión y peor a estas alturas del partido. Quizás cuando uno es muchacho, bueno, voy a hacer democracia, voy a votar. Ya cuando uno tiene canas, como tengo yo y usted, como que están saliendo algunas, ya pues la tranquilidad de estar en el hogar es, o sea, eso en realidad sí es libertad. Independiente de que tenemos esa primera variable de solamente que tendríamos uno de cada cuatro ecuatorianos interesados en votar por alguien. Juan Carlos, tenemos 10.000 partidos o movimientos, porque eso es una majadería, pues, o sea, señores, las democracias más grandes como la democracia, más grande de extensión, ¿vale? En algunos lados, y no está bien, solamente existe un partido político como en Rusia o China. O sea, eso no está bien y no es que estoy pidiendo que lleguemos a eso en lo absoluto. Pero Estados Unidos, que es una democracia grande, tiene dos partidos, pues, Juan Carlos. O sea, tiene tres, cuatro, cinco movimientos satélites que no sirven para nada. Pero ahí está representado en demócrata o republicano. Y pare de contar. Ahí estaba viendo la vez pasada, hace muy poco tiempo. Teníamos 220 y tantos movimientos en el país, pues, Juan Carlos. Desde movimientos nacionales hasta movimientos parroquiales. De que se necesita el ejercicio de la democracia, sí, pero a veces nosotros la permisibilidad que damos para hacer las cosas se convierte en abuso. Entonces, si vamos al uno de cada cuatro personas que irían a votar, con 220 alternativas para voto, va a perder representatividad. Entonces, aunque no nos guste, yo creo que todavía Ecuador debe obligar a votar. Yo te aseguro, mi querido Juan Carlos, que se convierte en el voto, que ha sido también discusiones con amigos, no discusiones, pero buenos debates con amigos, de que sea opcional. No vamos a caer a quedar en 20%, quizás menos de la gente que te vaya a votar. Ahora, ¿cuál es el problema más grande? Que ahí el partido político o el movimiento que tenga billetes para, entre comillas, comprar esos votos, es el que se va a quedar perenne. O sea, no dejemos desde el punto que el correísmo tiene una base de 20-25%, pues, mi querido Juan Carlos. Entonces, vas a dejar, para mí, ya hablando en la parte matemática, no en la parte legal, porque en la parte legal estoy totalmente de acuerdo contigo. Un derecho no puede ser impuesto. O sea, o no nos deben obligar a que ejerzamos nuestro derecho. Ahí sí ya deja de ser derecho, pasa a ser una imposición. Pero hay partidos que tienen una base grande y ahí le dejan la mesa tendida. Porque esa gente sí, por convicción, entre comillas, por seguir creyendo en el Mesías, por seguir creyendo en el héroe o el ángel o demonio, según pues, como lo vea la gente que represente pues esas posturas, van a ganar recurrentemente porque esa gente sí va a ir a votar. Entonces, sí, me preocuparía que en ese tiempo o en esa opción haya la madurez suficiente para que la gente realmente se levante
a ir a votar. En mi caso, mi querido Juan Carlos, ahorita yo me quedo en la casa viendo las elecciones y lamentablemente pues veré los resultados y me pondré en absoluto, mejor dicho, sí me pondré a renegar de los resultados de algo que yo mismo generé, porque no fui a votar. Eh, Sí creo que todavía, o por lo menos hasta que la gente tome atención del derecho o del peso jurídico que tienes al momento de emitir tu voto, pues yo creo que sí debería seguir siendo obligatorio, mi querido doctor. Es una simple apreciación, pero yo más allá del concepto jurídico, en el cual estoy de acuerdo contigo, ya viendo en el concepto matemático, numérico, me preocupa. Me preocuparía que fuera de esa manera porque estuviéramos inundados por partidos que tengan 4 o 5% de representatividad, que sí lo hay, pero que fueran los mandamases de un gobierno, pues ya tuvimos una década de porquerías que al menos mientras estemos vivos esperemos que no vuelvan a suceder, doctor Juan Carlos Quintana. Adicionalmente, obviamente los números son los números, son imbatibles, ¿no? Es una realidad que se tiene siempre que considerar, pero saliéndonos un ratito de esa parte también, se pueden corregir. Mire, voy a hablar desde el punto de vista de un abogado que no está en lo político, no maneja temas políticos, no ha estudiado política ni nada por el estilo. ¿A usted le gusta la política, doctor? Hable Ah, serio. todo, pero ni siquiera la estadística. Usted es Bueno, de para los ese números soy cero. 21% que le gusta. Entonces, por ejemplo, hoy en día, desde mi punto de vista, no hay mérito en ser asambleísta. ¿Por qué? Porque no son tus votos, es el voto de tu partido. No es que tú entras porque tú tienes una carrera proba, tienes arrastre, tienes imagen, tienes un sector cualquiera que sea trabajando exitosamente, ya sea aportando a la sociedad. No, aquí realmente es una maquinaria tenemos, según la ley, y fue diseñada, tenemos esta maquinaria política, donde ser asambleísta realmente, desde mi punto de vista, no es ningún mérito. El mérito sería en cómo haces tu función de asambleísta, que es otra cosa completamente distinta. No, tanto es así que Y usted, de ahí muchos asambleístas nos quedan debiendo. no, eh, muchísimo. Entonces sí causa repudio, Ese creo que va a ser tema para otro. sí, Pero a mí igual, me siga causa desarrollando. repudio, a mí me causa repudio escuchar a asambleístas que le dicen a otros asambleístas. Yo vi esto en la revolución, no me acuerdo los apellidos. Si usted fue asambleísta porque el presidente del partido le dio la oportunidad, debería ser asambleísta porque tuviste los votos, más no porque te dieron la oportunidad. Entonces, obviamente, tenemos un gentilismo ahí eh, político es un monopolio que está reservado a los partidos políticos y eso debería cambiar. Aquí una persona independiente está imposibilitada de entrar a una elección de cualquier, ya sea alcalde, concejal, prefecto, todo si no es a través de un partido o movimiento político. Entonces, obviamente obligan, y aparte que la forma de votar, o sea, en plancha, ya votamos es por bandera, aquí no votamos por personas. Si el primero es el que te cae bien, o el que te fue a hablar, ofrecerte parque, lonchera, lo que sea, ahí el resto se vio beneficiado de ese voto. Eso no es democracia, para nada. Entonces, efectivamente tenemos esas falencias que tendrían que irse corrigiendo con el tiempo para ir pensando en cómo también un campo eh, de juego político está claro para que las nuevas generaciones comiencen pues a estructurar sus líneas de pensamiento y sus líneas de intervención en la política ecuatoriana. Bueno, debería ser así. Recordemos que Ecuador hizo algunos ejercicios, en algunos casos fue bien, en algunos casos fue mal. Eh, Hubo en algún momento pues la elección personal, en donde pues teníamos una sábana casi king size
con 2.000, 3.000 fotos en la papeleta. No, no era tanto, pero sí eran más de 300 o 400 personas. Y definitivamente nos dimos cuenta de que no estábamos maduros para eso. De que tampoco nos cerremos a, como usted dice, la bandera de un partido. Tampoco es así. Pero si vamos desde la génesis de que el voto es obligatorio, tú ya vas con un escozor. Ahora, si no vamos al obligatorio, venimos a lo mismo, el miedo de que solamente 20, 21% vayan a votar y el que ya tenga, como hay tanta dispersión de partidos políticos, 4 o 5%, llegue a ser presidente de la República con menos del 10% de legitimidad popular. O sea, también te pone a pensar la democracia. La democracia es complicada y lamentablemente desde el colegio no nos han enseñado a ejercerla. O sea, no nos han dicho la importancia que tiene el día de la elección. Yo recuerdo en alguna ocasión, cuando recién estaba entrando en el tema político, quizás allá por la década del 80 o 90, es así del siglo anterior, que un tío me decía que era un tío muy querido que ya está en el Oriente Eterno, eh, que no era de la línea que a mí me agradaba, más bien era de una línea contraria. Y yo no entendía el por qué gente votaba por otra tendencia que la que yo consideraba que era la mejor. Entonces me decía, vea, sobrino, el día de la elección tú vales lo mismo que vale, no me acuerdo cuál fue el ejemplo, pero creo que me hablaba ya en ese tiempo pues de la familia Noboa, en el sentido del poder económico. Entonces me dijo, tú vales uno, el voto tuyo vale uno y el voto de la familia Noboa o de un miembro de la familia Noboa vale uno. Es en el único momento en el cual todos valemos lo mismo. Numéricamente hablando, todos valemos lo mismo. Quizá es una palabra que el que no tomó atención se va, pero si ya nos ponemos a analizarla, Juan Carlos, es verdad. El único momento en el cual Juan Pilamunga o Perico de los Palotes, como decimos vulgarmente, vale igual que Donald Trump o la familia Rockefeller. Entonces, si en ese momento que tenemos ese mismo peso, ese mismo derecho, y aquí no hay pues de que tú eres, porque tú eres Chiro o perteneces al pueblo, tu voto vale medio, mi voto vale uno. Y el voto de Nelson Rockefeller, si es que está vivo, no creo que esté vivo el señor Rockefeller, pero de un pariente del señor Rockefeller, sigue valiendo uno. Entonces, ese momento, esos minutos, segundos o días en los cuales tú vales igual que todo el mundo, todavía no entendemos ese poder que tenemos en nuestras manos. Ahora, ahí ya también vienen las pasiones humanas y ahí vamos, o sea, también qué es lo que me quiso decir mi tío. Ese es en el momento que tú te revelas al mundo. Ese es el momento en el cual tú puedes gritar o exigir lo que tú creas, no de la mejor manera, pero esa exigencia toma peso. Si lamentablemente pues Rockefeller te trató mal, tú el momento de la elección vas a votar en contra de Rockefeller. Entonces, señores, eh, ese derecho que tenemos, que también es obligación, pues yo creo que todavía no lo sabemos, o sea, Como el todavía matrimonio. no entendemos. Uy, allá en el tema de matrimonio, ahí tenemos mucho, pero es verdad, o sea, tú tomas esa decisión y esa decisión marca tu vida. Ahora, por último, en el matrimonio, ¿sabes qué? No, me fue bien, divorciémonos y para de contar.
Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si elegiste mal? ¿Qué? Cambia cada 10 minutos de presidente y la democracia se va para un carajo. Ah, Es complicado. O sea, sí, tenemos que entender que la gestión, el futuro, el desarrollo personal de mi familia y del país está en ese voto, en esa arma o herramienta jurídica que tenemos el día de la votación. Pero todavía nos dejamos endulzar y enflautar o encantar como, porque encantadores de serpientes tenemos pues cualquier cantidad. Y creemos que vienen con la varita mágica y yo pues, bueno, gracias a Dios todavía económicamente estoy bien y espero que me sigan saliendo bendiciones. A mí también me encantara que mañana me levante con 100 libras menos. Yo sé que no va a ser así, pues señores, si yo no hago dietas, si yo no hago ejercicio, no voy a bajar de peso, pero estamos acostumbrados a que vengan mesías, de los cuales hay bastantes, pues, y nos digan que mañana se soluciona el gusto. Entonces, ahí vamos, mi querido doctor. Su última reflexión para ya ir concluyendo esta tertulia que siempre se convierte en una gran conversación de amigos, porque así lo somos, mi querido gracias, Juan Carlos. muchas gracias, de verdad. Bueno, retomando el hilo conductor de las palabras del expresidente Hurtado, ¿no? Con el tema del criptodictador, ¿no? Yo creo que esto obedece obviamente a una línea, una partitura, un guión. Aquí no hay coincidencias ni casualidades, sino causalidad. Entonces, realmente hay que estar atentos y un buen ojo, ¿no? También no cualquier ojo lo ve. Un ojo como el suyo tienen esa cualidad de ver la intencionalidad de estas actuaciones, porque no podemos creer y ser tan ingenuos en creer que el monstruo ávido de poder llamado oposición en el Ecuador, la criminalidad, no pretende tumbar al país. Y aquí es donde yo quiero hacer una distinción. ¿Por qué yo hablaba de la seguridad nacional del Ecuador? Porque no necesariamente se le puede imputar a la clase política la desestabilización del país. El crimen organizado también tiene su propia agenda porque está siendo golpeado de una manera tremenda. Entonces, ahí ya estamos hablando de delitos también, y delitos serios que tienen que ser considerados. Ya creo que se tiene que analizar muy fuerte Es que ahí, estas mi querido conexiones. doctor, lamentablemente, pues parece que la delincuencia común utiliza operadores políticos para buscar Sí, sus fines, pues. Y sí, eso es lo que a veces la gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. sí, yo creo que ahí ahora con este nivel informático y este nivel de redes sociales, que definitivamente está comprobado que condicionan comportamientos y pensamientos de las personas, ¿verdad? Creo que sí es necesario reformas, que se vayan pensando reformas para fortalecer la democracia del Ecuador de esta manera, porque los ataques, insisto, no necesariamente por apetito de poder, sino simplemente para que el sistema se mantenga en caos o caiga el gobierno de turno y dentro de ese caos, pues estas economías criminales puedan tener pues su océano de pesca, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso, mi querido doctor Juan Carlos Quintana. Agradecerte una vez más. Esperemos Siempre ustedes. tenerte para seguir conversando. Siempre es muy grato ver pues diferentes opiniones. En el caso de la tuya, pues es muy puntual y muy asertiva, que es lo necesario, pues también hablar, perdón la vascosidad, pendejada, muchísimo hay que hablan esas cosas, pero aquí queremos hablar puntualmente, con conocimiento y darle pues luces. Dígame, mi querido doctor. Me voy a autoinvitar. Ahí le dejo este tema ahí y me retiro lentamente, como dicen, ¿no? Diga nomás, diga nomás. De los jueces sin rostro y con avatares. Vamos algún rato
por favor invíteme para tratar este tema. Bueno, mi querido doctor, planifiquemos eso para la próxima semana, ¿le parece? El lunes o martes, que Encantado. es Lo un tengo tema que aquí, me pareció, lo tengo aquí. es un tema que me pareció medio risible, pero bueno, hay que escuchar, hay que escuchar. O sea, yo lo veo desde el lado tecnológico, usted obviamente lo va a ver desde la agudeza del punto jurídico, pues sería muy interesante. Así que queda aceptada esa autoinvitación para ver si el día martes, 8 de la mañana, pues nos vemos una vez más con usted para ver el tema de jueces con avatares. Agradecerte, Perfecto. Juan Carlos, y nos estaríamos A viendo Dios ti, mediante el próximo martes. un Gracias fuerte a todos y abrazo. muy buenos días. Buenos días. Cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3 para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Owl contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora.